¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón? ¿O se acurrucan entre las endijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales cual gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? Buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos estéis viendo o escuchando. Este es el canal Crónica Política Televisión, que corresponde a la revista mensual Crónica Política. Yo soy Vicente Serrano, soy el director de Crónica Política y hoy queremos hacer un cara a cara con nuestro amigo Javier Couso Permuy, sobre todo teniendo en cuenta que Javier ha estado presente como observador en las últimas elecciones presidenciales en Venezuela. Estas elecciones, sabéis que está habiendo una controversia a nivel mundial muy importante, que hay, bueno, yo creo que nos lo explicará mejor Javier, pero yo creo entender de que hay un interés desde una cierta parte de ese occidente colectivo por decir que ha habido un fraude por parte del actual presidente, de Maduro, y el chavismo. Y después también, no solamente a nivel mundial, sino también me preocupa un poquito la reacción en España no solo de toda la clase política, no solo de todo el periodismo o de los medios de comunicación, sino incluso de la gente de la calle, que de alguna manera está reproduciendo ese tema y además se está convirtiendo en un problema incluso de confrontación, cuando creo que hay cosas en el mundo mucho más graves de lo que pueda estar pasando incluso en Venezuela, porque hay un verdadero genocidio en Palestina, hay una guerra que lleva ya varios años en Ucrania y hay unos problemas de tipo geopolítico que espero que podamos hablar con Javier. Por lo pronto voy a dar paso a que salude a nuestro compañero Javier y pues nada, bienvenido Javier, gracias por estar aquí y adelante. Bueno, pues un placer volver a estar en vuestro medio y sobre todo pues para un tema tan candente, de tanta actualidad y sobre todo una reflexión necesaria, ¿no? Frente a todas las mentiras que se están vertiendo, sobre todo en nuestro país y lo que se denomina Occidente, eso que llaman los grandes medios de opinión pública internacional, que realmente son 50 y pico países de los 193 que tiene el mundo representado en Naciones Unidas, pues está vendiendo una falsificación absoluta de la realidad, ¿no? Y una reflexión personal de nuestro país, de España, ¿no? Sobre nuestros medios de comunicación. Cuando yo cotejo la realidad que he vivido, que he visto con mis ojos, que he comprobado frente a lo que se muestra en los informativos, desinformativos, llamaría yo prácticamente, pues es absolutamente falso lo que están contando, o por lo menos parcializado, solo cuentan una parte de la noticia, ¿no? Una parte de la realidad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un momento importante para reunirnos y reflexionar sobre lo que ha pasado y lo que está pasando en Venezuela. Bien, pues entrando ya de alguna manera en el tema, el sistema electoral venezolano, que parece que según la oposición ha cometido un fraude, resulta que es un sistema que tiene una serie de, digamos, de pasos que garantiza o que dificulta el elemento de fraude. Yo me gustaría que tú nos explicases ese proceso y después que comentes
¿qué es ese problema de las actas? ¿Y a dónde nos va a llevar el problema? Bueno, en todo caso lo vamos comentando poco a poco, pero si te parece vamos a empezar por aquello, por lo elemental, porque parece que hay gente que no se ha enterado todavía de cómo funciona el sistema electoral venezolano. Y luego yo, si quieres, lo añado con el sistema electoral español y las diferencias. ¿Ok? Adelante. Bueno, el sistema electoral venezolano es algo que conozco de primera mano porque he participado en varios de ellos, invitado por el Consejo Nacional Electoral, primero como acompañante electoral y después de la reforma de la Ley Orgánica de Procesos Electorales como veedor internacional. Para que la gente que nos ve desde este país, desde España, lo entienda, claramente estamos hablando pues de lo que es un observador electoral, ¿no? Por lo tanto, he tenido acceso a ver pues todas las diferentes fases de este proceso electoral, que es mucho más complejo, pero con muchísimas más garantías que tiene el sistema electoral español, y de eso podrás hablar tú después, ¿no? Por ejemplo, se realizan auditorías previas a todas las máquinas, porque ahí se vota con unas máquinas, es decir, hay unos sistemas informáticos que tienen pues, puestos en marcha por técnicos del Consejo Nacional Electoral, pero revisadas siempre por los técnicos de todos los partidos políticos, que llevan el voto encriptado, que además tienen una serie de controles biométricos. Se vota con esa máquina, pero aparte tienes una verificación que se te da con una papeleta que se deposita en una urna. Eso posibilita que al finalizar la jornada electoral se compruebe, se cuenten esos resguardos del voto y se comparen con lo que dice la máquina para ver si es real y no hay ninguna infracción. Algo que es prácticamente imposible porque, como he dicho, tiene controles biométricos, es decir, un votante no puede votar dos veces, ¿no? Hay captahuellas, es decir, con las huellas dactilares. Luego hablábamos de los controles previos, ¿no? Es un sistema que está auditado en todas sus fases. Hay una fase anterior en que se prueban todas las máquinas y hay en ellas, como he dicho antes, técnicos de la oposición. Hay que decir que es muy curioso, ¿no? Que sea un inciso, que las primarias de la oposición se desarrollan bajo la égida del Consejo Nacional Electoral, porque está recogido así en sus leyes y nunca tienen ningún problema ellos para decir que ha sido fraudulento, ¿no? Es curioso, ¿no? Simplemente cuando pierden en otras elecciones es cuando lo acusan de fraudulento. Luego, durante la votación existen los testigos electorales, lo que nosotros, los representantes de los partidos, los interventores, que se llaman en España, ¿no? Y yo pude comprobar en esta elección, por ejemplo, me acuerdo de un colegio, ¿no? En todos los colegios había representación de testigos de la oposición, pero me acuerdo un colegio, para que lo entienda la gente, había 7 representantes de la oposición frente a 1 del Gran Polo Patriótico, que es el partido por el que se presentaba el candidato presidencial a la reelección, Nicolás Maduro, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil que haya claramente pues un fraude, ¿no? Cuando además, al cerrar los colegios electorales, se realiza lo que se llama auditoría ciudadana, en el cual se verifican el 55 o 51% de todas las máquinas y de todas las mesas electorales, ¿no? Aparte, después de eso, lo tienen que firmar los testigos y lo tiene que firmar, evidentemente, el técnico del CNE. Esos datos se lanzan por sitios dedicados, encriptados, para llegar hasta el Consejo Nacional Electoral. Y posteriormente también se desarrolla una auditoría posterior, meses después, en el cual se audita casi el 100% de las máquinas electorales. Por lo tanto, es muy difícil, es un sistema que ha sido reconocido internacionalmente, fuera de las controversias políticas, como un sistema seguro, fiable, y en el cual todas las participantes, todos los partidos políticos pueden acceder a esos procesos directamente. Yo lo he observado en las anteriores, pero últimamente, en la última del 28 de julio también. Yo recorrí decenas de colegios electorales, siempre haciendo la función que debo hacer, que es preguntar, acercarme a los testigos de la oposición, a los testigos en este momento el oficialismo, ver si se puede votar con seguridad, dirigirme a los electores para preguntarles si están teniendo algún problema, si tienen toda la planilla en la que salen los candidatos a los que ellos pueden votar, y en todas ellas, o sea, desde 2015 hasta el día de hoy, he podido observar una normalidad absoluta, y en ningún caso y en ningún momento he tenido presencialmente pues, denuncias de que no se pudiera
votar al candidato que se quería, que no se garantizara el secreto o que no hubieran las verificaciones políticas y ciudadanas acordes a la ley, ¿no? Por lo tanto, es uno de los procesos electorales. Yo he estado en otras elecciones cuando era eurodiputado, también como observador, y no tienen las garantías que tiene este proceso, ¿no? Sobre todo también señalar las mentiras absolutas que se han contado. La normalidad fue la tónica general el 28 de julio. Yo me acerqué a todos esos colegios de zonas opositoras, de zonas más dominadas electoralmente por el partido gobernante, y en todas ellas una tranquilidad, una felicidad. A la gente en Venezuela le gusta mucho participar en las elecciones. Han tenido muchísimas, más de 20, ¿no? En estos casi 30, ¿no? En estos 20 años de proceso desde que se cambia la Constitución y que da pues paso a lo que es el poder electoral, que hay que señalar lo que es diferente a las constituciones occidentales o tradicionales o la mayoría de los países del mundo en el cual hay 3 poderes. Aquí existen 5 poderes, porque además del legislativo, el ejecutivo y el judicial, se añade el poder moral, del que demanda pues todo, por ejemplo, la organización en comunas, que sería algo parecido a nuestros ayuntamientos, pero con una garantización de la democracia directa en los asuntos de los diferentes municipios. Y luego está el poder electoral, que es un poder independiente del gobierno, que es el Consejo Nacional Electoral, y donde hay que señalar, que no comenta nadie, que hay una serie de representantes en los que se encuentran pues 2 de la oposición. Por lo tanto, también en ese órgano los representantes de la oposición podrían haber dicho antes de la elección, durante y después, y firmaron claramente pues por unanimidad los 2 boletines electorales que hasta el día hemos tenido conocimiento. Es decir, la oposición está representada en el Consejo Nacional Electoral. Creo haber leído o escuchado en algún sitio, no sé si fuiste tú, creo que fuiste tú, que en algún caso de votación, de elección o de votación en la que tú estuviste presente, la oposición ya empezó a criticar que había fraude, y luego resultó que el CEN dijo que no, que había ganado la oposición, y entonces ya fue todo válido. Eso fue, lo recuerdas muy bien, fue en el año 2015, no eran unas elecciones presidenciales, eran para gobernaciones, ayuntamientos, y además yo en aquel momento me pedí visitar todos los colegios electorales del este de Caracas, que son mayoritariamente opositores, ¿no? Recorrí más de 30 colegios electorales en los cuales se nos insultaba, algo alucinante, cuando éramos simplemente pues observadores electorales, y se hablaba completamente todo el día de fraude, que se iba a hacer fraude, que era una elección fraudulenta y que no iba a dar los resultados, que ya estaba amañada desde el principio para que ganara el oficialismo. Y luego resulta que cuando estuvimos delante del presidente del Consejo Nacional Electoral y da el boletín y dice que ha ganado la oposición, pues resulta que esas elecciones pasaron inmediatamente, no solo en el interior de Venezuela por parte de la oposición, sino por parte del llamado mundo libre, a ser absolutamente transparentes, legales y vamos, sin mácula ninguno, cuando un minuto o segundos anteriores a esa declaración de victoria de la oposición habían sido fraudulentas, ¿no? Lo que me demuestra empíricamente, porque además yo lo he vivido, no me lo ha contado nadie, de que la oposición parece ser que solo admite que gana una elección cuando ellos son los ganadores, o que una elección es legal solo cuando ganan ellos, ¿no? De hecho, hay que comentar, actualmente en Venezuela hay 4 gobernaciones que, valga la redundancia, gobiernan a la oposición, y decenas de ayuntamientos que también gobiernan la oposición. Cuando dices gobernaciones, ¿estás hablando de regiones, de comunidades autónomas o de provincias? Serían como nuestras comunidades autónomas, las gobernaciones, vale. ¿No? O sea, 4 de ellas las gobierna la oposición sin ningún problema, ¿no? Una oposición, evidentemente, que no se encamina hacia el golpe de Estado y acepta los resultados. De hecho, pues después de tomar posesión se reunieron con el presidente, ¿no? Admitiendo, aunque son opositores, como hemos dicho, a Maduro, ¿no? Pero curiosamente a esa oposición no interesa que hable en los grandes medios de comunicación. Yo les he escuchado estos días, si quieres podemos adentrarnos en ello. Te quiero decir, la controversia esta de que presenten las actas, a mí me llama mucho la atención porque
Aquí en España, primero que no se vota electrónicamente, no se vota en una máquina, se vota solo poniendo el papel del voto. En el caso venezolano lo clicas en una máquina y luego ese mismo voto te lo imprime la máquina y lo introduces en una urna, ¿vale? Que hay un doble voto, porque tú antes de introducirlo, yo supongo que todo el mundo comprobará que la máquina le está dando el voto que le ha elegido. Y si no lo hace es porque... Pero vamos, para hacer un fraude es que tendrías que trucar todas las máquinas. Y si todo el mundo ha comprobado que las máquinas funcionan bien, entonces es muy difícil que haya fraude. Y hacer fraude en todas las máquinas ya me parece una cosa bastante compleja. Pero yo quería decir, aquí las actas se hacen a mano. Se contabilizan los votos a mano. Y yo he vivido eso porque he estado en varias elecciones. Y sé que muchas veces hay errores en la transcripción de los datos. Y esas actas, evidentemente, se entrega una copia a todos los interventores y se envían unas copias al juzgado, ¿vale? Pero esas actas no se publican en ningún sitio nunca más. Eso es algo que es así. Nunca se publican esas actas, ni aquí ni en ningún lado. Se toma nota y luego eso, y voy a decir algo más, y luego eso se publica oficialmente al cabo de 3 meses o 4. Me explico. Nosotros tuvimos las elecciones el 23 de julio, creo recordar. Pues yo, que me dedico a hacer mucho análisis electoral, le pedí a la Junta Electoral Central que cuando iban a tener dentro del infoelectoral los datos masivos de las elecciones de julio, de las generales. Os puedo asegurar que fue el 3 de noviembre cuando esos datos aparecieron en infoelectoral del Ministerio del Interior español. Es decir, que trabajamos, todos los que hicimos análisis electorales, con los datos de las 2 de la madrugada del Ministerio del Interior, que eran provisionales. ¿Os acordáis que en la última hubo un cambio en un diputado a favor del PP? Pues ese diputado, llegó un momento que el informe ese provisional cambió el número de diputados, después de más de un mes, 2 meses, cuando todo el mundo sabía que ya lo tenía el PP, lo cambió, pero no cambió los datos de los votos oficiales, es decir, de los votos provisionales. Solo eso lo puedes obtener luego el 3 de noviembre, es decir, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, 4 meses. Es gordo, ¿eh? Es gordo. Entonces, claro, que en un momento dado alguien pida, no, ahora, esta tarde ya, sácame todas las actas, cuando nadie tiene las actas. Todos tienen las actas, porque entiendo que cada uno se lleva una copia del acta que emite la maquinita. Entonces, el problema es ¿cómo es que solo la oposición tenía un 40% de las actas? ¿No tenía el 100%? Pues esos son, en primer lugar, el doble rasero, ¿no?, que siempre se utiliza contra los países en los cuales se quiere derrocar a los gobiernos, porque lo que estamos claro, y es algo que yo he estudiado profundamente, desde que entré en el Parlamento Europeo antes y después, estamos ante una revolución de colores, lo que se denomina una forma de la guerra de quinta generación de desplazamiento ilegal de poder, que claramente, o sea, estamos viendo cómo se ha movilizado todo, ¿no? Incluso la guerra cognitiva con la percepción. No sé si os acordáis yo la única anomalía que vi en estas elecciones previas al día de la votación fue un clima internacional apoyando a la oposición en sentar, en primer lugar, la percepción por medio de encuestas que nadie sabía de dónde venían, de que era imposible que ganara el partido gobernante, y en segundo lugar, pues la percepción de que iba a haber fraude. Eso es la guerra cognitiva, o sea, sustituir la realidad por las percepciones amplificadas por los grandes medios de comunicación y por las redes sociales, ¿no? Y posteriormente, pues se ha aprovechado cualquier rendija para sembrar la duda que pudiera propiciar enfrentamiento civil para que se volviera un país ingobernable con muchos muertos. Es lo que se hizo en Ucrania, por ejemplo, pero es que no tenemos que ir ahí, o sea, tenemos todos los ejemplos claros, pues, de toda la reconfiguración de los gobiernos cuando no les interesa el golpe de Estado contra Evo Morales, con una participación clara de la Organización de Estados Americanos, etcétera, etcétera, siempre amplificado por la población, que mueven los instintos, las percepciones, el odio generado e inducido para lograr un enfrentamiento civil que se declare
un país ingobernable en el cual pues haya una intervención, un levantamiento militar. Eso es lo que estamos viendo a día de hoy y hay que llamarlo claramente así. Las actas en el sistema electoral venezolano se utilizan, claro, para realizar esas verificaciones de las que hemos hablado antes, pero no es obligatorio presentarlas todas. De hecho, pues en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en su artículo 155, señala incluso que la publicación de los resultados completos del CNE será dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los que salieron elegidos, ¿no? Por lo tanto, incluso a día de hoy estaríamos en el margen claramente cuando en nuestros países y en la Unión Europea no se exige ni siquiera la presentación de esas actas. Tú has dicho que nuestro sistema electoral las puede pues publicar 4 o 5 meses después, pero no hay una obligación, por lo que parece, para tenerlas presentadas en un tiempo adecuado. En cambio, en la ley venezolana sí. Entonces es curioso que la oposición ha presentado actas. Las actas están, evidentemente, las tienen los partidos donde tienen testigos electorales, donde tienen interventores electorales de su partido. Prácticamente están en la mayoría, pero no en todos, y aún así ni siquiera han presentado en toda la mayoría de donde estaban. Han presentado 9.000 actas, ¿no? Que puede ser un 30% de todas las mesas electorales, pero además absolutamente falsificadas, además en un sitio web preparado de antemano, ya se está comprobando, además con participación de Elon Musk y otros de los grandes prebostes pues, de las redes sociales, en el cual se han verificado ya, y por ejemplo el presidente de la Asamblea Nacional antes de ayer fue presentando una a una esas actas en las cuales había en la mayoría de ellas absolutamente clara la falsificación a las que se habían sometido. Incluso presentaban firmadas las actas cero. Las actas cero se llaman cuando tú inicias esa verificación ciudadana que se hace y antes de la verificación ciudadana, cuando vas a transmitir los datos, se saca primero un acta cero que firman todos los que están presentes, el técnico y todos los representantes de los partidos, en la cual se dice que todavía no se ha contado ningún voto, o sea, 0 votos. Y esas las presentaban firmadas, pero además es que han presentado otras en la firma de los testigos, pero en la firma también del secretario o del jefe de mesa y del técnico obligatorio en comunicaciones, que hay dos, hay uno oficial, o sea, uno que está operando y un suplente, por si acaso no puede estar el otro, que está claramente acreditado para manejar esas máquinas, sobre todo en la transmisión de datos, que es lo más importante. No existían esas firmas, eran las firmas iguales. Se ha dado otro caso, por ejemplo, uno de los opositores que se presentaba cotejando esa página web de las actas que ha presentado la oposición en una página web, veía que en la mesa donde ha votado él y su familia, un opositor, uno de los opositores que se ha presentado a esta elección, no figuraba su firma, ni la de su madre, ni la de sus familiares que le habían comunicado que habían votado con él. Hasta ese nivel de falsificación lleva todo. Estamos hablando otra vez de la percepción, porque es absolutamente mentira que esas actas sean reales, ¿no? Y por otro lado, yo estoy un poco alucinado, ¿no?, de que se le exija al gobierno que presente las actas, ¿no?, cuando lo que ha hecho el presidente ante este diferendo es acudir a la Constitución, como debería hacer cualquier país que se rige constitucionalmente. Entonces ha ido a la sala electoral del Tribunal Supremo, que es el máximo órgano judicial venezolano, y en él, curiosamente, se ha omitido a nuestras poblaciones que el Tribunal Electoral del Tribunal Supremo, la sala electoral del Tribunal Supremo, ha exigido ya a todos los candidatos y a todos los partidos de la oposición que presenten el 100% de las actas que tienen en sus manos. Es decir, ya hay una obligación por parte judicial de presentar esas actas. Esas actas se van a presentar. Lo curioso es que la reclamación no la ha hecho la oposición. La reclamación de la oposición ha sido la algarada, el terrorismo callejero gravísimo, las operaciones militares amparadas, la desobediencia civil armada, ni siquiera pacífica, porque cuando veo las imágenes, y las puede tener todo el mundo, no por los medios de comunicación, las manifestaciones pacíficas de la oposición se celebran sin ningún tipo de problema. Evidentemente lo que vi yo allí y luego contaré, desde tiros hasta agresiones a funcionarios públicos, a personas que parecían chavistas o a infraestructuras,
Eso no es una manifestación pacífica. Se presentaron ante la sala de lo electoral del Tribunal Supremo todos los candidatos menos uno, diciendo que tenía miedo de ser detenido, cuando luego están haciendo manifestaciones como la que hicieron ayer la oposición sin que haya ningún problema, evidentemente mientras sean pacíficas. Yo decía, pero ¿qué clase de dictadura es la que nos cuentan, ¿no? En BTV, que es el canal público, hablaban todos los opositores y uno de los opositores dio un speech, o sea, dio una intervención con la misma argumentario de María Corina Machado y no fue detenido. O sea, ¿de qué nos están hablando? Preguntémonos si eso se podía hacer cuando teníamos una dictadura terrible que duró más de 40 años en nuestro país. ¿Qué clase de dictadura es esa? Es que no lo entiendo. Entonces, claramente tenemos esos factores. Las actas de la oposición eran mentira. O sea, lo que se está diciendo, por lo que Estados Unidos ha reconocido como ganador, frente a unas actas que no están verificadas, que se han publicado en una página web, exactamente igual que la autoproclamación en una plaza de un tipo que nadie conocía, que se llamaba Guaidó. Exactamente la misma legitimidad, porque ahí no había Estados Unidos pedir ningún tipo de acta, ¿no? Y por otro lado... ¿Quién es Estados Unidos para decidir quién es el ganador? Imagínate que Estados Unidos puede decir quién es el ganador en las elecciones españolas, en las francesas. Claro que lo es, pero de otra manera, ¿no? Pero que haga, decir, no, yo soy juez, yo soy el que decido quién ha ganado eso. Pero, ¿tú quién eres? ¿Dónde has estado? Pero tú no eres el pueblo soberano, ¿eh? Tiene que haber unos sistemas de control y en ese caso, pues el comité o la Comisión Nacional Electoral en Venezuela, en nuestro caso tenemos la Junta Electoral Central. Evidentemente no es un cuarto poder, pero también tiene una independencia, porque ahí nadie se mete, funciona la Junta Electoral Central y nadie discute lo que hace la Junta Electoral Central. Puede que no nos guste, pero nadie lo discute. En todo caso, si no estás de acuerdo, te vas al Supremo. Y si no estás de acuerdo con el Supremo, te vas al Constitucional. Es decir, igual, exactamente en ese sentido que puede pasar con el tema que ha hecho Maduro de reclamar al Tribunal Supremo. Me parece que esa es la fórmula, digamos, de democracia formal. Es decir, podemos discutir que hay otros tipos de democracia, pero la democracia formal que yo entiendo que está manteniéndose en Venezuela es similar a otras democracias. Aunque a lo mejor tenga un sistema electoral tal vez más perfeccionado tecnológicamente y más difícil digamos, de falsificar. Yo entiendo que es así, partiendo incluso de que yo siempre he sido muy prejuicioso con los votos electrónicos. Pero claro, una cosa es el voto electrónico y otra cosa es que votas en una máquina física y ahí queda el voto y encima queda reflejado tu voto en papel también para que haya, si es necesario, una posible comprobación final. Porque una cosa que pasa en España, una vez se han recontado los votos, se destruyen. No se guardan para hacer comprobaciones a futuro. En España se destruyen los votos. Es terrible, ¿eh? Es decir, no, pero por eso yo me gustaría desmontar esa matriz que se está implementando en todo el mundo llamado libre, ¿no? El mundo occidental, ¿no? De una dictadura frente a una oposición reprimida terriblemente, ¿no? Es al contrario. O sea, hay un gobierno constitucional que se apega a la Constitución para los diferendos políticos, civiles. Yo creo que es lo mejor y lo que todo el mundo debe de pedir, en vez de un enfrentamiento armado con violencia y que gane el más fuerte. No, se apela a los poderes constitucionales de una Constitución votada por la mayoría de los ciudadanos venezolanos y aceptada por todas las partes. Pero es que hay una parte que no quiere participar en el juego, porque tiene todos los mecanismos, los tenía antes. Hacían las entrevistas y decían que iba a haber fraude, pero no ponían ejemplos ni acudían a los sistemas que tienen para reclamar cuando haya una falla en el sistema, ¿no? Y prácticamente en el momento, porque hay que decir que en ese golpe de Estado o revolución de color que se intentó, hubo un ataque ya verificado informático terrible sobre el sistema electoral, ¿no? Y tardó casi 6 meses porque además se atacaron. A partir de ese momento se empezaron a atacar una acción coordinada en toda Venezuela, centros electorales, se quemaron máquinas de votación, se atacaron pues a todos los funcionarios que tenían que transmitir este
estos resultados para poder lograr pues ese momento de caos que pudiera propiciar esa reclamación o esa acusación supuesta de fraude. Aún así, los técnicos del sistema electoral consiguieron, con la protección evidente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, poder realizar esa transmisión al 80%, no al 100%, algo que no es normal y que no fue normal en otras elecciones, en el cual se pudo transmitir, al ser un voto electrónico, aunque verificado con voto en papel, la transmisión de los datos se podía dar prácticamente al 100%. No se pudo porque hubo un sabotaje, que eso hay que contarlo. Inmediatamente el rector, presidente del Consejo Nacional Electoral lo dijo: hemos tardado tanto porque estamos viviendo un clima de violencia política para que no se pueda desarrollar la jornada electoral. Lo dijeron claramente. Hay que recordar también que el Tribunal Supremo, su sala de lo electoral, ha conminado al CNE por una orden judicial a que entregue todos los datos que tiene, todas las actas, todos los resultados de esas transmisiones. Por lo tanto, yo no sé a qué país se le pide una verificación tanto, y en los tiempos que decidan los países poderosos. ¿Por qué tendría que ser eso, no? Yo también me alucinaba cuando los políticos de la derecha extrema de nuestro país y de la extrema derecha intentaron acudir a observar unas elecciones porque a ellos les daba la gana. O sea, desconociendo absolutamente una legalidad. Yo aquí no he visto muchos observadores electorales, pero me imagino que en una elección electoral española, si vienen varios extranjeros que además adversan al gobierno, o sea, tienen una intencionalidad política clara de un país extranjero, no sería permitido. Es exactamente igual cuando un periodista va a cubrir un conflicto y no está acreditado. Pues normalmente, si estás en la zona de un poder, se te expulsa o se te detiene incluso, ¿no? Claro, no, imagínate que China o Rusia quiere enviar observadores a controlar las elecciones en España. No, realmente. Por favor. No, pero además hay mecanismos para poder asistir. No, yo lo entiendo, pero es que aquí ni eso. Ni eso. Entonces, yo, por ejemplo, yo estaba acreditado y estaba invitado, y como he dicho, no es el gobierno, porque aquí los titulares, o sea, yo que he sido periodista, y digo he sido, porque cada vez, la verdad, me apetece menos serlo comparado con la baja calidad del periodismo que tenemos en nuestro país. Maduro expulsa a los diputados del PP. Perdone usted, no ha sido Maduro, ha sido el Consejo Nacional Electoral, porque ustedes no estaban invitados. La Unión Europea hizo una propuesta de asistir en otros momentos de negociaciones con la oposición y con los poderes extranjeros. Se iba a permitir la auditoría y la observación de la Unión Europea, pero luego se les denegó porque es una parte que está sancionando a Venezuela. O sea, está realizando medidas coercitivas unilaterales ilegales en derecho internacional contra un país. Entonces, evidentemente, el Consejo Nacional Electoral, que es ese poder que emana de la Constitución venezolana, dice: estos son poderes adversos que no tienen las garantías de imparcialidad. Yo lo entiendo perfectamente y lo haría en mi país porque soy patriota, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo no lo entendemos de otro lugar? Pero en cambio fueron a hacer el show, ¿no? Todos estos políticos del PP porque querían la foto, ¿no? Además, diciendo verdaderas barbaridades, que se los habían maltratado. Mentira, o sea, no pasa en nuestro país. No se les dejó entrar en espacio venezolano y en el siguiente avión partieron sin que tuvieran ningún acto de violencia contra ellos ni maltrato, al revés, los trataron con pluma y lo tenemos claro, pero ellos mienten, viven en base a la mentira, y así ese clima, por desgracia, que es exacerbado en Venezuela, se está también trasladando a nuestro país y lo tenemos que ver, ¿no? O sea, la disidencia, las personas que pensamos diferentes en relación, por ejemplo, a Rusia, que pensamos diferentes en relación a la configuración de un mundo que no sea unipolar, somos agredidos verbalmente, pero se va creando cada día más en nuestro país pues un clima que, por desgracia, puede llegar al caso de Venezuela, porque es un clima inducido. El pueblo venezolano no es así. Y además yo llegué a un país que ha mejorado absolutamente. Y no estoy hablando a favor del gobierno o en contra de los datos reales, incluso del Fondo Monetario Internacional, que creo que no es muy amigo de Venezuela. Una paz y una tranquilidad, la delincuencia endémica, por desgracia, en América Latina había descendido a niveles que yo no había visto nunca en Venezuela, la economía mejorando, una menor inflación en 39 años, o sea, es decir, antes del chavismo. Pues precisamente por eso se quiere subvertir un sistema electoral cuando por mor pues del trabajo político y de los diferentes actores se iba consiguiendo una paz ciudadana, ¿no?
para dirimir, como queremos todo el mundo, las disputas políticas de una manera civilizada, ¿no? No por la ley del más fuerte, que parece que es lo que quiere Estados Unidos y la Unión Europea. Te estás adelantando a cositas que yo te quería preguntar, ¿no? Precisamente en el tercer punto, pero ya que estamos en ella, vamos a él, ¿no? Es decir, la situación económica de Venezuela en estos momentos ha cambiado mucho. Veo aquí que en algún sitio me dice que tienen ya autosuficiencia alimentaria. Sí, ha cambiado increíblemente. Es decir, han pasado una situación en que podían estar pasando hambre a una situación de autosuficiencia y de crecimiento de la economía. Hambre nunca se ha pasado, ¿por qué lo voy a decir? Porque es un gobierno de inspiración socialista real, porque aquí en España igual podría... También lo hablamos, sí, ahora lo hablamos. Entender otra cuestión, pero que tiene prácticamente el presupuesto del Estado, al 70 al 80% está dedicado a las garantías de asistencia social y de protección de su pueblo. Entonces, hambre no se ha pasado porque se han elaborado mecanismos para que pudiera llevar los alimentos básicos a la parte de la población a las cuales le estaban afectando 900 sanciones económicas. Es decir, un país rico que tiene petróleo, que tiene minerales, que podría tener una economía saneada, como la tuvo, por ejemplo, cuando en el anterior gobierno que comandaba el presidente Chávez, se le impidió el comercio con prácticamente todo el mundo. Yo siempre cuento esta anécdota porque la tengo que contar. Yo he sido familiar un tiempo de una diplomática venezolana y a mí se me cerró la cuenta que compartía con ella siendo eurodiputado y ella representante diplomática, en una cuenta en un banco europeo, por esas sanciones de Estados Unidos extraterritoriales e ilegales. Imaginaros si eso hace con un eurodiputado español y una diplomática que ha recibido o ha entregado las cartas credenciales ante la persona gobernante de ese país, protegida por la Convención de Viena, lo que no harán con la economía nacional o con la economía personal de los venezolanos. Entonces se ha podido solucionar, pero Venezuela ha vivido tiempos terribles, pasar ingresos de miles de millones de dólares por sus recursos naturales a tener por ese bloqueo la imposibilidad de tener ingresos y llegar pues a 700 millones de dólares. ¿Cómo gobiernas un país así? ¿Cómo no va a quebrar? Ahí, claro, ellos, igual que hicieron con Allende, ¿no? O sea, todas las sanciones, todo el acaparamiento, toda esa guerra económica para decir luego que el socialismo fracasa. Claro, fracasa porque tú lo estás impidiendo porque tienes además el control de la economía internacional. Entonces es alucinante cómo los que hemos visitado Venezuela muchas veces, por razones políticas, por razones familiares, hemos visto cómo se ha conseguido mejorar la economía. Falta mucho trecho, evidentemente falta mucho trecho, pero cuando tengan una economía normalizada, es decir, por ejemplo, los salarios siguen siendo muy bajos, es cierto que se compensa por medio de bonos y ayudas del Estado, que eso no es lo que quiere el Estado venezolano, pero aún así, con todas estas medidas coercitivas unilaterales, vuelvo a repetir, 900, imaginemos lo que pasaría a España si nos meten 900 sanciones económicas de aquellos que dominan los intercambios financieros y comerciales, lo que nos pasaría, pues han conseguido estabilizar la economía, había una inflación galopante terrible y a día de hoy, curiosamente, Venezuela tiene un dato de inflación mejor que el de Argentina, por ejemplo, con todas las medidas del ultraliberal Milei, ¿no? Por lo tanto, lo afirmo claramente, yo este año he estado 2 veces en Venezuela y que la situación económica iba hacia arriba, con crecimiento reconocido por los organismos internacionales de hasta el 6%, en algunos casos otros del 4%, o sea, el mayor crecimiento de América Latina, y estamos hablando en relación al lugar donde venían, porque evidentemente los montos de crecimiento de Brasil o de otras economías como Brasil, que es la 5ª o la 6ª economía del mundo, no es lo mismo, pero con un crecimiento sostenido y sobre todo con un abastecimiento. Ellos estuvieron desabastecidos absolutamente. Yo me acuerdo de las colas, no había nada. Tú ahora entras en cualquier supermercado de Venezuela y hay de todo. Y luego esas sanciones, es curioso porque a veces son un boomerang. Han sido un boomerang contra la Unión Europea cuando las hemos hecho contra Rusia y han sido un boomerang también para Estados Unidos y la Unión Europea con Venezuela. ¿Por qué? Porque los países tienen que reinventarse, ¿no? Gracias a lo que era el ingreso petrolero, Venezuela no necesitaba producir nada, lo importaba todo al 99%, y bueno, pues han tenido, como decimos coloquialmente, que poner las pilas, ¿no? Y a día de hoy, por ejemplo, en productos de alimentación,
casi no se importan productos porque han tenido que desarrollar pues la producción de carne, la producción de vegetales, la producción de insumos, para no depender del exterior que se les cierra continuamente. Y a día de hoy la soberanía alimentaria pues es prácticamente total en Venezuela y casi no se importan productos, con lo cual ha pasado lo mismo con Rusia. Rusia, ¿por qué no se le ha podido afectar? Porque Rusia tiene una economía productiva de verdad. O sea, tiene detrás todas las materias que necesita el mundo, ¿no? Entonces, cuando se les ha cerrado financieramente, ellos han recurrido no a la economía especulativa, no a la economía de los asientos electrónicos económicos, sino directamente a la producción, a lo que se puede tocar, ¿no? Por lo tanto, Rusia ahora hay una situación, todos lo sabemos, de bonanza económica, cada día más, incluso en los sueldos, y controlada la inflación y sobre todo la paridad del rublo con el dólar, y en Venezuela ha pasado prácticamente lo mismo, que no era perfecto, pero sí comparado con lo que yo he conocido antes, increíble, increíble. Bajísima delincuencia, abastecimiento total, una moneda además que se ha reforzado, ya no se utiliza una parte del dólar, pero se utiliza también el bolívar, que ha vuelto a ser una moneda de cambio y que utiliza la población venezolana, y claramente pues con todo, hay que señalarlo también globalmente, ¿no? Pues con toda la arquitectura que se está instalando por parte de los BRICS, hablamos de la primera economía. Estamos entrando ya en varias cosas y no quiero dejarme ningún punto, porque el tema geopolítica me parece muy importante, pero yo te quería también preguntar, Venezuela no es un país socialista, es un país capitalista, evidentemente no es un país comunista, que parece que el problema de algunos antichavistas es que son unos comunistas que le roban a todo el mundo, hasta a los pobres les roban también. Entonces, defíneme Venezuela a nivel económico. No, Venezuela es un país que todavía vive en el capitalismo con una proyección. ¿Cuál es su vía hacia el socialismo? Con una vía hacia el socialismo. Eso es lo que pretenden ellos. Pero sobre todo, lo que se planteó desde el principio es el control estratégico, el control de los sectores estratégicos de la economía por parte del Estado, y claramente tiene una economía de mercado, y ahí hay empresarios venezolanos, hay iniciativas privadas, pero la orientación, podríamos decir, pues la clásica socialdemocracia de hace muchos años, porque ya no lo es absolutamente, ¿no? Sí. Pero claro, control absoluto público y estatal de los sectores estratégicos del Estado, luego también el Estado como garante y equilibrador del mercado, pero no es una economía plenamente socialista, se quiere ir a ello. Chávez incluso quiso ir a ello reformando la Constitución y perdió. Fue una de las elecciones que perdió, que tampoco se cuenta, porque quería profundizar en el socialismo. Y entonces, bueno, ante esa respuesta de la población venezolana, mira qué dictadura tan grande, pues dijo, lo vamos a hacer de otra manera, convenciendo a la población y yendo poco a poco hacia ese camino al socialismo. Es decir, es un Estado de orientación socialista, pero que no es socialista, ¿no? Además, Estados comunistas yo no conozco ninguno. Yo tampoco. No han existido nunca. Según la teoría marxista. Nunca han existido, claro. China tiene pues unas características especiales hacia el socialismo, Cuba tiene... Hacia el socialismo también, tampoco es propiamente socialista. Vietnam exactamente igual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero si yo es que me alucino, ¿no? Porque esto forma parte de esa guerra propagandística y cognitiva, ¿no? Nosotros, tú no sé si te has dado cuenta que tenemos un gobierno social comunista, yo no sé dónde, ni social ni comunista. ¿Un gobierno nosotros socialcomunista? No me digas. Eso es lo que dice la prensa de derecha extrema y extrema derecha, ¿no? Tenemos un gobierno, o dice Milei, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo a veces digo, joder, ojalá lo tuviéramos, pero no, la desgracia es que no lo tenemos. No. Social, ni comunista, porque yo me he declarado socialista, no me he declarado comunista. Ni siquiera socialista, ¿eh? Ni siquiera socialista. Nosotros no tenemos un gobierno más bien socioliberal, y ni siquiera tampoco socioliberal. Sí, porque bueno, ya no es ni social liberal, es socioliberal. Liberal, sí. Efectivamente. Pues entramos en otro punto que tú estabas diciendo, que es la geopolítica. Y entonces, ¿qué implicaciones habría tenido que la oposición, con su denuncia de fraude, porque en realidad yo entiendo
que la denuncia de fraude implica un fraude y un intento de golpe de Estado. ¿Qué implicaciones habría tenido en el tema geopolítico si esta gente hubiese tenido éxito en su intento? Porque a mí me han llegado a decir que le ofrecieron a Maduro irse y que él estaba dispuesto a renunciar. Es decir, hay una serie de bulos por ahí terribles. Entonces, ¿qué implicaciones habría tenido si esta señora y su escudero consiguen dar el golpe? ¿Y qué implicaciones tiene en estos momentos que el polo patriótico siga en el poder? ¿Qué implicaciones a nivel geopolítico? Hablamos de los BRICS, hablamos de toda una serie de implicaciones que nos afectarán a todos. Es decir, que hoy Venezuela no es solo Venezuela. Igual que Ucrania no es solo Ucrania y que Palestina no es solo Palestina. Es decir, estamos en un mundo tan complejo que todo dependemos unos de otros. Y a veces en geopolítica puede parecer extraño, pero que China y Rusia, que son dos sistemas económicos diferentes, aunque ambos capitalistas, pero con orientaciones diferentes, o tienes ahí a Irán, por ejemplo, en ese grupo, con otra orientación política, nada tiene que ver con los dos anteriores, estén apostando por los BRICS, porque en geopolítica no todo es el interno de una nación, sino lo que implica respecto al resto de naciones del mundo y respecto al tema de imperialismo o al tema de hegemonía única, por ejemplo, en este caso la de Estados Unidos, que pretende mantenerse hegemónicamente en el mundo y hoy le están saliendo gente que le está respondiendo. Entonces, ¿qué implicaciones puede tener tanto una situación como la otra? Mira, Venezuela siempre ha estado en el ojo del huracán, sobre todo porque tiene las reservas petroleras más importantes certificadas del mundo. Es el país que tiene más reservas de petróleo. Un petróleo además que no es liviano, es de refinación difícil, un crudo pesado, como se llama. Curiosamente, la mayoría de las refinadoras o las refinerías estadounidenses trabajan con ese petróleo. Un petróleo además que tarda mucho menos tiempo en llegar a Estados Unidos si lo necesita que los que llega del Golfo Pérsico o de otras áreas petroleras que son importantes a nivel de acopio de hidrocarburos. Y claro, el primero que lo nacionalizó fue Carlos Andrés Pérez, ¿no? Que en su primera legislatura, luego tuvo un giro a aceptar en la segunda legislatura todo lo que le decían los organismos económicos y financieros de Estados Unidos, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, lo que produjo la primera rebelión contra el Fondo Monetario Internacional, que fue el Caracazo, por un paquete de medidas para subir los productos básicos que llevó a miles de muertos y que propició además la figura de Chávez, porque los militares respondieron con un levantamiento cívico-militar el 4 de febrero y posteriormente se transformó en un proyecto electoral que en 1999 gana las elecciones en Venezuela, que propicia un cambio de constitución y que lo que hace además es tomar en sí para el Estado venezolano todo el petróleo venezolano. PDVSA era pública, pero por ejemplo no había prácticamente regalías, que es el dinero que ingresa el Estado de la venta del petróleo. Se cambió evidentemente para que el Estado venezolano recibiera la mayor parte de esos beneficios, es decir, las empresas multinacionales estadounidenses y británicas del petróleo se compraban prácticamente el petróleo a precio cero, que llevaban muy pocas regalías el Estado venezolano. Eso lo cambia y además cambia la orientación para destinar esos dinero, esos recursos naturales, pues a mejorar las condiciones de vida de la población venezolana, que una parte de ella no existía. No le importaba nuestra prensa, vivían en favelas, en los ranchos, no tenían ni cédula de identidad. Una de las medidas más revolucionarias que hizo Hugo Chávez fue dar el carnet de identidad a la gente, imagínate, al nivel al que estaban antes, ¿no? Entonces, evidentemente, siempre se ha intentado, ¿no? Porque primero a Chávez lo ha contado en su libro, un libro que recomiendo, Mi primera vida, de Ignacio Ramonet, que le entrevistó. Él contaba que a él le ofrecieron todo por si colaboraba con el eje de Estados Unidos. Y si no, se le iba a derrocar. No tardó ni 2 años en el intento de derrocamiento. Y a partir lo que pasa es que a partir de 2006, surgimiento de los BRICS en una reunión de Naciones Unidas, posteriormente la declaración en la Conferencia de Seguridad de Múnich de Putin en el año 2007, en el cual dice, ya está bien, he llamado a la puerta de Occidente, no se quiere, voy a mirar hacia otro lado.
Venezuela quiere formar parte de ese mundo multipolar que se denomina así frente a la unipolaridad de Estados Unidos, una unipolaridad en la cual Estados Unidos había sido hegemónico en el mundo después de la caída de la Unión Soviética. Nadie le tosía. Él le imponía lo que ellos llaman el mundo basado en reglas, sus reglas, ¿no? Y quería tener, evidentemente, como tenía China subalterna, Rusia subalterna y a las diferentes economías importantes que estuvieran supeditadas a las decisiones geopolíticas, económicas y financieras que desarrollara Estados Unidos. Entonces, la importancia de Venezuela en ese esquema es importantísima. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, va a aportar las mayores reservas certificadas de petróleo del mundo. Y estamos hablando, a pesar de la transición, tan manida transición ecológica, los hidrocarburos se siguen utilizando y van a seguir utilizando, sobre todo en países como China, que necesitan inyectar en su estructura industrial pues esos recursos que no tienen, ¿no? Y sigue siendo importante, a pesar, vuelvo a decir, esa supuesta transición ecológica nada social y nada socialista, se va a seguir manteniendo y es un producto básico y estratégico. Por lo tanto, si hubiera ganado el señor Edmundo, que hay que recordar, vinculado a los escuadrones de la muerte en San Salvador, en El Salvador, escuadrones de la muerte que mataron a miles de personas torturadas, asesinadas, incluso a los jesuitas españoles, ¿no? Él estaba en la embajada desde la que se coordinaba todas esas operaciones. Edmundo parece ser que fue parte también colaborador de la CIA, ¿no? En la embajada venezolana en El Salvador en aquellos años fue determinante en muchos lugares. De ahí partió, por ejemplo, el autor intelectual de la voladura del avión civil de Cubana, de Barbados, que iba a Barbados con toda la selección, creo que era de esgrima, un opositor cubano, pero que trabajaba con nacionalidad, aunque era venezolano, aunque trabajaba para la inteligencia estadounidense contra Cuba, puso una bomba y mataron a 80 y pico personas. Tampoco pasó nada, ¿eh? Terrorismo, sí, volándose un avión. Entonces, si gobernara este señor, que es una marioneta de María Corina Machado, que es parte de la ultraderecha y de la extrema derecha venezolana, es como Milei, pero aún más duro. O sea, no estamos hablando de una persona democrática. Yo no sé cómo los poderes occidentales... Bueno, sí, porque cuando necesitan pues propiciar golpes de Estado, terrorismo callejero, desestabilizar un país, utilizan estos poderes duros, ¿no? Aquí estaría cercana a Vox o incluso más a la derecha que Vox. Es decir, una señora que es ultraliberal en sus concepciones y que prácticamente querría ser estadounidense. Yo no sé si sabe la gente que hay un diferendo territorial en Venezuela, que es el Esequibo, es una zona además rica en hidrocarburos, la Guyana Esequiba. Hay audios de que María Corina Machado se lo entregaría claramente a Guyana y a los intereses angloamericanos del petróleo sobre esa zona. De hecho, la bandera de Venezuela tiene 8 estrellas y ella saca siempre la de 7 estrellas, donde no se incluye esa reclamación territorial como podría ser la de Gibraltar, en nuestro caso, o por poner un ejemplo claro, ¿no? Entonces, si ella hubiera ganado, claramente esta pieza tan importante en este orden multipolar que se está formando se quitaría y pasaría a formar parte pues, del diseño económico que todos conocemos de Estados Unidos. Se privatizaría, y así lo he dicho, ella privatizaría todos los sectores del Estado, lo he dicho claramente, es una ultraliberal como el señor Milei. PDVSA, que es la joya de la corona de Venezuela, sería privatizada, no se entraría evidentemente en los BRICS, en lo que se ha denominado como BRICS Plus, y Venezuela volvería a ser un lugar para contención de ese petróleo que no llegue a China y la utilización cuando sea bloqueado por las sanciones o sea distorsionado la participación del petróleo ruso en el comercio mundial de petróleo, se podría pues compensar con el petróleo venezolano inyectado pues a esos países occidentales a los cuales ahora no se puede hacer por las sanciones, aunque se hace de tapadillo. Por lo tanto, cambiaría totalmente. Para dar un ejemplo, sería como la Argentina, aunque no hay comparación, porque es cierto que el gobierno de Alberto Fernández no era un proyecto al socialismo como es el que lidera el Gran Polo Patriótico, pero sí podría ser pues prácticamente pues como la Argentina de Milei o peor, porque además esta señora tiene odio fascista y esta señora querría una revancha violenta
contra el movimiento chavista, que son millones de personas en Venezuela que están inmersas en su sociedad, son parte de esa sociedad, ¿no? Y querría, yo lo puedo comparar a lo que pudo ser la represión después de la guerra civil con Franco. O sea, cuando tú escuchas a los voceros de la oposición, quieren saldar cuentas, ¿no? Y saldar cuentas violentamente, porque lo hemos visto. Yo no sé, la gente aquí no lo sabe, ¿no? Yo me acuerdo de una líder de los colectivos sociales, una abuela. Imaginar el odio al que llega esta gente, ¿no? De un barrio de Venezuela, líder comunal, una activista, ¿no? Abuela, como digo, fue apuñalada y asesinada por ser chavista, ¿no? Es igual que en las guarimbas anteriores, en los disturbios del terrorismo callejero, se quemó a un pobre muchacho que no era ni siquiera chavista por parecer chavista, por ser negro, era un vendedor de huevos que iba por las calles de Orlando Zapata, no, creo que se llama Orlando Zapata, quemado vivo. El que lo quemó, el que prendió el mechero. He visto las imágenes. Pues está en España como refugiado. Venezuela, en virtud de los acuerdos bilaterales en materia judicial, ha pedido su extradición. España se ha negado. O sea, estamos hablando de que cambiaría económica y geopolíticamente, pero también habría una revancha violenta viendo el tenor de esos grupos. Exactamente igual como lo que pasó en Ucrania, ¿no? Porque lo podemos en Ucrania había más armas, evidentemente, de esos batallones. He hablado de Azov, del sector derecho, otros que han realizado tremendas tropelías y crímenes de guerra. Aquí sería exactamente igual, porque esos comanditos, que es ahora como se llaman, están armados y funcionan como escuadristas, como camisas negras. Sería muy terrible a nivel interno, aparte de a nivel geopolítico. Además, es que no se puede dar, o sea, y Nicolás Maduro, hay que levantar una bandera por él, aunque en este país te demonizan inmediatamente. Y Nicolás Maduro viene del sindicalismo. Siempre, y yo lo he observado estudiando sus actuaciones, siempre quiere llegar al acuerdo, a la negociación, siempre tiende la mano, incluso la tendió en cuanto le dieron los resultados, pero evidentemente con una oposición que sea patriota y que respete al otro. Es que la caracterización de esta oposición que está apoyando a Occidente es la negación del otro, que es el principio básico que define a los movimientos neonazis y fascistas. La negación del otro hasta el exterminio, ¿no? Como pasa en Kiev, reivindicando a sus ancestros criminales de guerra como Bandera o Sukevich, como pasa exactamente igual en Venezuela. Es decir, o como pasa también en Israel, con los sionistas, con la negación al otro que lo llega a la deshumanización y al poder asesinarlo, ejecutarlo. Eso no se ha dado en el chavismo a lo largo de estos 20 y pico años, por mucho que lo digan, porque no es verdad. No están ni las pruebas, ni las imágenes, ni las tenemos ahora. En la televisión española repiten 2 imágenes de un antidisturbio dando una patada y coño, comparémoslo también con las actuaciones de nuestras fuerzas y cuerpos. Cuando nuestros antidisturbios actúan también son duros. O en Francia, cuando hay manifestaciones, las leches que dan. Joder, es que parece que en Venezuela, si haces eso, ya eres un dictador. Si lo haces en Europa, está dentro de lo común porque, claro, son la izquierda radical o cosas así. Pero mira, yo tengo, para terminar sobre esto, yo tengo una portada del ABC que la guardé. Cuando se les hace a la policía venezolana, a los antidisturbios, en los guarimbas de 2017, en el terrorismo callejero, se les hace un atentado. Un atentado. O sea, pasan con los motos y un explosivo casero explota, mata e hiere a varios de estos policías. La portada del ABC celebrándolo. No. ¿Qué decía el ABC sobre la Cale Borroca? Es que es alucinante. Policías tiroteados. Mira, yo voy a comentar. Los veedores internacionales estábamos en un hotel. Mi hotel se atacó por parte de esos terroristas. Apalizaron y dejaron gravemente herido a un policía y le quemaron la moto. En el Hotel Melilla, donde había otros invitados internacionales, se tiroteó al retén que protegía ese hotel. Varios policías heridos de bala. A ese nivel llegan. Lo de mi hotel lo vi yo directamente, tengo las grabaciones. Cómo apalizaban a un pobre policía y le quemaban la moto.
en ningún momento vi sacar pistolas, nada, se reprimió con botes de humo, como se hace, o con ellos tienen unas pelotas diferentes de goma, de acuerdo, en teoría, a los estándares internacionales. Yo no vi ningún muerto allí. Quien estuvo más cerca de la muerte fue el pobre policía. Y la derecha española y la socialdemocracia española jaleando eso. O sea, me Eso es parece terrible. que la población española no lo sabe. Quemaron hospitales, quemaron un hospital, quemaron farmacias, quemaron centros electorales, asaltaron una radio, que están las imágenes que son terribles, una radio comunitaria, igual que hacían los yihadíes, o sea, los del Daesh, la paliza, a uno lo tiraron desde arriba, están las imágenes con barras de hierro. Eso no sale aquí, esa es la oposición pacífica, me pregunto yo. Ya. Sí, sí, sí. No, es que tengo muchas cosas que quiero, y nos estamos alargando porque todo es muy interesante. Yo quería hablarte por un lado. Estábamos hablando de los BRICS, pero ha quedado como con una duda dos compañeros ideológicamente cercanos, que serían Lula y Petro. ¿Qué está pasando con Lula y Petro? Bueno, y se ha sumado últimamente Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? ¿Perdón? Se ha sumado últimamente Cristina Fernández de Kirchner, también exigiendo las actas, ¿no? Pues yo no lo entiendo muy bien. Yo entiendo que son líderes, por desgracia, también lo vi con mis compañeros del Grupo Verde Nórdico y algunos de la izquierda europea y española, que ante estas situaciones se dejan llevar por las campañas sostenidas de propaganda que desarrollan los grandes medios internacionales. Porque el señor Petro y otros, como Cristina, deberían saber lo que yo sé, que es la legalidad venezolana. Y y ellos saben perfectamente, porque hablan con su homólogo, Nicolás Maduro, que el Tribunal Supremo le ha pedido todas las actas. O sea, se ha librado un exhorto para que entregue todas las actas, como todos los partidos políticos. Entonces, lo que no entiendo es cómo estos líderes supuestamente democráticos, progresistas y respetuosos de la soberanía no están esperando y diciendo precisamente eso. Esperemos los tiempos que promueve la Constitución venezolana para los diferendos, porque es la única manera de solucionar pacífica, política y democráticamente este problema. Entonces yo no entiendo. A mí me parece que hay una debilidad ideológica terrible, ¿no? Porque además Roma no paga traidores. Es decir, la carta que le están aplicando a Venezuela se la aplicaron a su amigo y homólogo Evo Morales, con la intervención de la OEA, no aceptando los resultados cuando tardaban por llegar por la orografía compleja de Bolivia. Luego se demostró que Evo había ganado perfectamente, aunque sí, lo consiguieron, que no volvía a poder tomar el poder. Se revirtió la democracia, afortunadamente. Entonces, ¿qué es el problema, señor Petro? ¿Que no se lo van a aplicar a él en ningún momento? O sea, no lo entiendo, la verdad. Yo tampoco. Entonces, las presiones deben ser terribles, pero no lo entiendo, porque evidentemente todo el mundo queremos transparencia. ¿Quién no la va a querer? Yo la quiero también, pero coño, como voy siguiendo la realidad del proceso, pues hay que esperar las garantías que se dé por la Constitución, por el poder electoral y por el poder judicial, como en cualquier país, digo yo. Es como si aquí mañana unas elecciones y ahí se levantan 30, 40.000, queman media España y consiguen que no se pueda... Bueno, ya se intentó en una parte del país. Algo así. Por lo tanto... ¿Qué te iba a decir? A mí me surge, a raíz de este comentario tuyo, y que te lo tenía también aquí, la democracia formal, que es un invento del occidente colectivo, ¿vale? A la cual nos apuntamos, muchos que somos de izquierda, además, yo me he dedicado mucho a estudiar el sistema electoral nuestro, pero la democracia formal, de alguna manera, impide caminar hacia el socialismo. Porque tuvimos la experiencia de Chile, con Allende, y parece que nos dejó a toda la izquierda un poquito como frustrados, porque parecía que con democracia formal no se podía caminar nunca hacia el socialismo. ¿Va a ser Venezuela la que nos diga que se puede caminar hacia el socialismo con democracia formal? ¿O necesitará algún cambio constitucional que le permita hacer un proyecto de más larga duración? Porque, claro, el problema de las democracias formales es que el proyecto en sí no controla todos los elementos de la sociedad
y hay muchos elementos externos con mucho poder económico y mediático para poder cambiar las formas de opinar de la población. Y eso lo está sufriendo Maduro, porque evidentemente, vale, no ha ganado la oposición, pero tiene un 40 y tantos %. Dentro que ha habido una abstención de casi un 40%, pero bueno, pero tiene un 40% de voto. Es decir, ha subido la oposición, ha conseguido, evidentemente que ha habido inyecciones de dinero, evidentemente que siempre hay gente, y por qué a veces la clase obrera está votando a la derecha. Y ya no digo en Venezuela, digo en España, ¿eh? Es decir, ¿la democracia formal es un impedimento para llegar a una sociedad más justa? Pues sí, mientras no se... Pero para no solo una de carácter socialista, sino de justicia social, para mí sí. A mí el fundamentalismo de la democracia liberal y formal me parece alucinante. La exigencia por parte de 50 países sobre todos los demás de cómo tienen que organizarse. Eso en primer lugar. Podemos estar a favor o podemos estar en contra, pero el irrespeto de la autodeterminación interna de sus países que recoge la Carta de Naciones Unidas en los sistemas políticos, lo cual es alucinante, ¿no? Y vuelvo a decir, esto es parte de la batalla ideológica, de podemos hablar o no, el mejor o peor, pero evidentemente estamos viendo que en las democracias formales el poder económico y financiero nunca se toca. Y eso va a haber que corregirlo, de alguna manera. Yo no sé cómo, ojalá lo supiera, porque entonces hubiera escrito un libro. Democracia económica. Y tendría la democracia económica. Pero lo bonito del proceso bolivariano, y digo bonito, lo digo así, es lo que demostró Chávez, que es el acceso hacia un futuro socialista dentro de esa democracia. ¿Por qué razón? Porque él aprendió claramente lo que había fallado con Allende. Salvador Allende, ¿no? Y sobre todo es la función de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada o las Fuerzas Armadas, ayer Fuerza Armada Nacional Bolivariana, si no se democratizan, si no tienen presencia clara de su población, si no se las educa, si no se la desfascistiza, si se puede emplear esta palabra, siempre van a ser un poder que van a utilizar las oligarquías. Así ha sido siempre. Y Chávez desde el principio cambió eso. Cambió desde la obligación de estudiar una carrera universitaria, mezclarse con los estudiantes normales a los jefes superiores, desde una doctrina clara de supeditación del poder militar al poder civil, desde una identificación clara con la soberanía del país por encima de los intereses económicos y financieros privados, y es algo que se ha consolidado. Y no enviarlos a estudiar a Estados Unidos, a ninguno, a formarse en Estados Unidos, sobre todo eso. Eso se rompió desde el principio, o sea, lo que iban a las escuelas de las Américas, pero es que hasta en el Fuerte Tiuna, que es una de las bases más importantes donde está el poder militar en Venezuela, había una oficina de los servicios de inteligencia militares estadounidenses y del propio ejército de Estados Unidos. O sea, era un ejército controlado absolutamente, como pasa en muchos otros países, como pasa incluso por la penetración ideológica en las Fuerzas Armadas de España. Pasa exactamente igual. Él lo rompió absolutamente. Luego, además, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es un cuerpo que permite, además, el ascenso social, donde las capas más desfavorecidas pueden subir en la sociedad e integrarse. Siempre lo ha sido así. Entonces, ha sido una Fuerza Armada que nunca ha sido golpista, ¿no? Entonces, si tú tienes controlado eso, evitas dos cosas. Evitas el golpe de Estado y evitas la guerra civil. Porque los que estudian la guerra civil saben que solo se produce si las Fuerzas Armadas se parten en dos. Si no, no hay posibilidad de hacer guerra civil. Y eso Chávez nos lo demostró. Pero Chávez era muy inteligente, hay que leerlo. Yo lo recomiendo, porque él sabía lo que tú has dicho, el problema de la democracia formal. Por eso hizo el poder moral, que el poder moral es para avanzar la democracia. Es que en Venezuela, yo que he estado en el anarcosindicalismo y tengo muchos amigos anarquistas, decía, coño, pues vosotros debéis de estar felices, porque hay un sistema de comunas donde los vecinos deciden dónde se gasta el dinero. Por ejemplo, en Venezuela se está acabando con el problema de vivienda. Se han entregado 5 millones de viviendas y se están construyendo. El presidente Maduro dijo que se iban a construir 2 millones más, entregadas gratis a la población. 5 millones de familias y casas amplias. No gusta a María Corina, no. No le gusta. Y ahí se decide porque la gente participa en la construcción, el Estado le da los recursos y le da... Entonces, Chávez quería ampliar ese poder comunal, como que fuera, él lo denominó democracia protagónica, ¿no? Para que pudiera complementar con esa democracia directa
al poder ejecutivo, ¿no? Y eso es lo que se ha intentado desarrollar. Lo que pasa es, claro, con una complicación sistemática de intentos de magnicidio, terrorismo callejero, sanciones, guerra económica, intentos de invasión. O sea, al socialismo, ¿qué le pasó a la Unión Soviética cuando se proclama la guerra civil primero y la guerra de asedio que tuvo? ¿Qué le pasa a Venezuela, que no la dejan? Claro, todos esos problemas están, pero yo creo que nos está demostrando tanto Chávez como Maduro que sí se puede esa vía. Pero de todas maneras yo alerto. Y alertó Nicolás Maduro hace 2 días. Lo dijo claramente. Dijo, y están las imágenes en internet, porque en los grandes medios no, pero dijo, yo quiero, él siempre enseña la Constitución, como hacía Chávez, yo quiero seguir por la vía constitucional. Pero le digo, como él habla, el imperialismo, Estados Unidos, que si no, vamos a optar por otra vía de tipo de revolución. Y estamos preparados, y si ustedes nos obligan, vamos a ir a otro tipo de revolución. Por lo tanto, creo que te he contestado. Sí, sí, me has contestado. Los poderes sigan permitiendo, porque aquí se ha demonizado tanto el proceso bolivariano, tanto, por las formas, lo hacían con Chávez. Ahora Chávez es bueno para ellos, ¿no? Pero es que Maduro no es como Chávez. Era un imbécil, un payaso, porque es la idiosincrasia de un pueblo, ¿no? Y se caricaturizaba. Pues en Venezuela le gusta que sus líderes bailen y canten, pues es la idiosincrasia de ese país, ¿no? ¿Por qué tienen que ser acartonados como esto de la idiosincrasia, supongo que me vas a justificar por ahí el tema, pero yo que no soy excesivamente chavista, porque no lo soy, yo me considero de izquierdas, pero dada la situación en Venezuela, yo digo, coño, ha ganado, es decir, mi principio, democráticamente, ¿quién ha ganado? Maduro, el polo patriótico, Maduro como presidente, y por tanto lo que hay que respetar es eso, que ha ganado democráticamente. ¿Me gusta Maduro? Pues algunas cosas sí y algunas no, lo digo sinceramente. A mí, por ejemplo, yo ver a Maduro hablar de la Biblia, de su religiosidad, a mí me choca como ateo, como izquierdista y ateo. Y luego su defensa de la leyenda negra, pues tampoco me termina de convencer. Eso no quiere decir que haya elementos importantes, pero eso es idiosincrasia, eso es, no voy a profundizar, por ejemplo, en el tema de la leyenda negra, cuál es realmente lo que pasó o lo que dejó de pasar, sin llegar a una leyenda rosa, ¿eh? Es decir, vamos a desmontar mitos falsos y no montemos mitos nuevos. O el tema religiosidad. A mí eso me choca en Maduro. A mí me choca mucho. Es decir, buscar una sociedad más justa. Bueno, hay gente que creía en la teología de la liberación, evidentemente. No voy a decir que no. Pero a mí me choca la religiosidad de Maduro. Me choca mucho, ¿no? Eso por un lado. Y en cambio, el chavismo no tiene nada de indigenismo, por ejemplo, que hay en otros países cercanos. O por lo menos yo no le veo indigenismo, que también el indigenismo tiene también sus elementos, ¿no? O contradictorios, para mí, por lo menos. Yo tampoco creo, no hay pueblos primigenios, no lo hay, porque todo el mundo ha llegado de fuera. Si hay alguno sería de África, que salimos todos de África, ¿no? En todo caso. Entonces, esas tres cositas, ¿no? Religiosidad, leyenda negra, indigenismo. Más que Dios. Por meter un elemento crítico, para que no sea todo aquí, hoy que somos todos unos chavistas. No. Mira, más como de idiosincrasia hablaría de que las características propias de cada proceso y de cada pueblo, y de cada nación y de cada estado y cada país. Entonces, verlo con nuestras ópticas, pues nosotros tenemos que ser muy respetuosos. Yo pienso como una persona de izquierda. Yo vivo en España. Evidentemente, Chávez, por lo que he explicado antes, es una figura que me parece grandiosa, ¿no? Sobre todo por ese diseño y construcción, pues, de ese camino al socialismo dentro de marcos de democracia formal, algo muy difícil, a pesar de que se intentó romper con esos 5 poderes, ¿no? De los que hablaba y he hablado repetidamente. Pero cada líder es muestra de su población y se dirige y habla en los lenguajes que habla a su propia población. Venezuela no es un país teocrático, ni es un país que se imponga la religión católica o que habla Maduro, pero Maduro, como antes Chávez y sobre todo en sus últimos tiempos, se manifestaba como creyente y parte importantísima de la población de Venezuela es muy creyente. Y luego a mí me parece, no nos puede gustar o nos puede distorsionar desde aquí, desde nuestras sociedades occidentales, ¿no?
pero también hay un hecho religioso importante en América Latina que se está jugando políticamente, y hablo del poder evangélico. Entonces, a mí me parece desde fuera también muy inteligente por parte de Nicolás Maduro y de la Revolución Bolivariana de integrar a estos evangélicos para que no se vayan a la extrema derecha, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver cómo es ese país. Evidentemente, en Venezuela se puede profesar cualquier religión o ninguna. Por lo tanto, el Estado, el laico, a pesar de que su líder en relación a su pueblo se manifiesta así, y yo lo tengo que respetar a pesar de que no comulgo con ello, porque yo evidentemente soy ateo o agnóstico, no me gustan los estados religiosos ni imponer la religión a otra, pero ni quiero quitársela a los pueblos, ni quiero, por lo tanto soy muy respetuoso con ese proceso. Evidentemente no es un proyecto indigenista, pero sí está presente las poblaciones indígenas de Venezuela siempre. De hecho, una de las escenas más bonitas son los de los pueblos indígenas votando exactamente igual que cualquier venezolano. Y se ha llegado a acuerdos con ellos, con esos pueblos indígenas que no se han dado en otros países que todavía tienen diferendos, como Chile y Argentina con los mapuches, por ejemplo, ¿no? Y además te tengo que decir que yo siempre he dicho que nunca he estado de acuerdo con las teorías políticas indigenistas, que tienen mucho que ver más con la leyenda negra de lo que hace Maduro. La leyenda negra y sobre todo pues tiene mucho que ver con lo fundacional de la independencia y sus mitos fundacionales, que son parte de la independencia, que era Bolívar y que eran pues otras personalidades de las que podemos hablar mucho, que se aliaron en determinado con la corona británica para conseguir la independencia, y tiene mucho que ver con ello. Tiene mucho que ver con ello también el acercamiento muchas veces de los países occidentales, ¿no? Y de España en muchos tiempos, posterior a la independencia, con América Latina, y además la pretensión por parte de Estados Unidos de utilizar a España como punta de lanza, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar esas cosas, tenemos que ir hablando, porque yo estoy también, como tú, en contra de la leyenda negra, es una creación británica contra el imperio español, siendo y definiéndome como antiimperialista. Todos los imperios son malos, defenderé siempre la independencia de los pueblos, pero es sus mitos fundacionales y hay que respetarlos. Y el aproximamiento, yo creo, de las izquierdas occidentales, pero más españolas, porque fuimos imperio y ellos se independizaron de nosotros, tiene que ser una aproximación respetuosa e ir trabajando en este diálogo y en esta conversación política que tenemos que tener, que cada día es menos posible por la cultura de la cancelación, que la aplican exactamente igual en el tema del género, el tema queer, que se aplica también en estos temas, pero de una posición también muy humilde, porque los pueblos que se han independizado hace poco, y estamos hablando de 200 años, mantienen todavía viva esa historia viva de su país, que es la fundación de su país. No, te entiendo perfectamente. A nivel anecdotario, es llamativo que se critique o que se utilice la leyenda negra y la maldad española cuando la impronta que deja España básicamente es el cristianismo, el catolicismo concretamente. Es decir, te estás agarrando a los dos elementos que son contradictorios uno con otro. Pero bueno, es anecdótico. Bueno, no, pero sobre todo, a mí lo que me enfada de la leyenda negra es que claro que España hizo tropelías, claro que las hizo, como hacen todos los imperios funcionan así, y más en aquel momento que ni siquiera se había hecho la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano después de la Revolución Francesa, ¿no? O sea, estamos hablando de otros periodos, pero se oculta ahí sí las masacres de Holanda, de Gran Bretaña, de Bélgica, y a nosotros se nos pone como los campeones. Nosotros sí estábamos en el campeonato porque todos los imperios estaban. Estamos en el campeonato, pero las leyes de Indias... Sí, claro. Fueron algo innovador, es decir, precursor casi del concepto de derechos humanos. Absolutamente. Bueno, pero es que este no es el debate hoy. No quería. Yo quería hacer más un anecdotario sobre algunas cuestiones que a mí me chirrían un poquito, pero que tampoco quería centrarlo en la base. Vamos a ir, si quieres, cerrando con el tema de la izquierda española. ¿Qué hace la izquierda española respecto a Venezuela? Y ya no sé si respecto a España, porque es que ese es el gran problema, ¿no? Pues la izquierda española podríamos decir que está desaparecida, que no existe. Suscribo.
que podríamos definirla como algo de izquierda liberal a la manera estadounidense, como yo lo compararía ahora, ellos mismos serían una parte del Partido Demócrata, ¿no? Manejan todas las coordenadas ideológicas, ¿no? Así vemos claramente el posicionamiento que tiene la izquierda española, llamada izquierda española, con el tema de la guerra en Europa. Y me estoy refiriendo al suceso bélico en Ucrania. Lo que tiene que ver con la relación con otros países, asumiendo claramente lo que hablábamos antes, el fundamentalismo de la democracia liberal y de la aceptación de lo que manda Estados Unidos. Lo han interiorizado. Una persona como vengo yo, cargo público que he sido de Izquierda Unida esté en un gobierno que sigue comerciando en medio de un genocidio con el Estado sionista de Israel en armas y que apoya a la OTAN más a la ofensiva y con más presupuesto militar de la historia. Eso no es concebible por alguien que venga del Partido Comunista o de los sectores que se manifestaron contra la OTAN. Exactamente igual que en todas las teorías liberales, en el mal sentido de la palabra, evidentemente no hablo de los liberales de la Corte de Cádiz, nos entendemos perfectamente, pues de todas las teorías de género, de todas las de teorías identitarias que pasan por encima de las cuestiones materialistas, económicas y de lucha de clases y de la contradicción del capital-trabajo. Pues exactamente igual en este tema. Son izquierdas que no tienen ideología, izquierdas que ya se han convertido prácticamente en empresas de contratación y supervivencia, en el cual adjuran de su ideología y de sus principios políticos, tácticos y estratégicos para entrar en un gobierno, ser ministros, tener recursos y seguir viviendo del cuento. Entonces no tienen valentía para... Es que es muy difícil porque yo lo he sufrido. Yo cuando era eurodiputado estaba en las guarimbas de 2017, los intentos de magnicidio, y yo me manifestaba claramente, y ni siquiera defendiendo al gobierno venezolano, sino hablando en contra de la injerencia, de la desestabilización, hablando de Carta de Naciones Unidas. Mira qué subversivo, ¿eh? Mira qué subversivo, qué poco subversivo era, pues era lo más subversivo que podía hacer. Me amenazaron de muerte en mi casa, no pude usar el transporte público durante los 5 años de mi legislatura por culpa de esa oposición venezolana violenta que vive en nuestro país. Y entonces tienen miedo a eso, no son liderazgos que yo me imagino, ¿no? ¿Te acuerdas de Marcelino Camacho? ¿Te acuerdas de aquellos comités centrales o comités nacionales de la CNT que eran fusilados inmediatamente solo por consumir? Y comparo con estas personas que han abandonado ideología, han abandonado la ética de la izquierda, ¿no? Y me pregunto, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que esta izquierda no vale, no nos representa. Estamos viendo un genocidio en práctica, el primer genocidio del siglo XXI, y seguimos apoyando, aunque por fuera digamos otra cosa. Estamos viendo una guerra terrible en Europa y no se está abogando por una estructura de seguridad colectiva en Europa. Estamos viendo un intento de golpe de Estado y revolución de colores en Venezuela, y estos señores apoyan toda la línea hegemónica, por lo tanto son subalternos al imperialismo y a Estados Unidos. Entonces, por eso, qué alegría figuras como Sarah Wagenknecht, qué alegría que en otros lugares se empiece ya a debatir, porque necesitamos una izquierda, aquellos que todavía nos sentimos, ¿no?, parte de un movimiento antiimperialista, internacionalista, socialista. Estamos viendo todo lo que está pasando en el mundo y nos acaban de aprobar los jubilados pobres. O sea, la extensión, porque por esa rendija va a entrar la extensión de la vida laboral cuando somos el campeón de desempleo juvenil de Europa. Y no vamos a permitir a nuestros mayores que se puedan jubilar. Ahora es voluntario, dicen, ¿no? Pero el techo, o sea, y eso lo ha hecho el gobierno social comunista, ¿no? Entonces es alucinante. Bueno, creo que la izquierda será, además, lo estamos viendo electoralmente, subsumida por el socialliberalismo del PSOE. Se ha pasado de 70 y pico diputados pues a 30, y las proyecciones le dan espacio para 10. Yo creo que la izquierda está absolutamente desaparecida en Europa, en nuestro país, y lo vamos a pasar muy mal porque toda la frustración, por desgracia, se va hacia la derecha extrema, la extrema derecha, y a tipejos como el señor Alvise, que pedía una invasión para Venezuela. Curiosamente, el señor Alvise, que está patrocinado por los Capriles y por los grandes prebostes económicos y financieros de la oposición venezolana, que en retirada viven ahora en Madrid desarrollando promociones de viviendas de lujo. Pues no puedo más que coincidir con este diagnóstico que has hecho de la izquierda española.
yo que ya cuando era jovencito y empezaba a tener inclinaciones izquierdistas, siempre afirmaba que el Partido Socialista era el mejor administrador del sistema capitalista. Te estoy hablando hace más de 30 años. Claro, yo era muy radical, se supone que yo era muy radical, pero se confirma la realidad de lo que en aquel momento decía, y me temo que esa izquierda que estaba a la izquierda de ese Partido Socialista se ha ido derechizando más todavía. Y estamos con una izquierda que sería la izquierda líquida o la izquierda de la derecha. Es decir, no hay nada como tener a la izquierda en el poder para hacer las grandes reformas contrarias al bien común sin que haya contestación social. Tú imagínate todo lo que ha hecho ahora el PSOE. Lo hace el PP y en la calle hay gente. Por tanto, interesaba que lo hiciese el PSOE. Y el PSOE siempre ha ido preparando el caminito para que llegue la otra derecha. Y eso es lo que está haciendo ahora también. Llegará un momento que quemará ese camino, entrará a la derecha y ya lo tendrá hecho. Es que ya lo tendrá hecho. Es terrible. Absolutamente de acuerdo. Yo, para concluir, porque me tengo que ir con tu permiso. Sí, no, tenemos que irnos todos. Mira, hubo una frase que hizo Margaret Thatcher, que dijo, bueno, yo me voy, pero dejo mi mejor invento, que se llama Tony Blair, ¿no? Yo creo que el sistema, entendido como el que vivimos en nuestro país, estoy de acuerdo contigo que el pilar del sistema de nuestro país es el Partido Socialista. Es el que ha hecho todas las grandes transformaciones que requería el gran capital. Desde aquello, la desindustrialización que se llamó reconversión industrial, la entrada en la OTAN, el reconocimiento del Estado de Israel, todo eso lo hizo el PSOE, no lo hizo el PP. Las primeras privatizaciones las hizo el PSOE. Pues yo creo que el PSOE y el sistema injusto en el que vivimos podría decir, como dijo Margaret Thatcher, bueno, capeo el temporal porque mi mejor invento se llama Pablo Iglesias y Yolanda Díaz. Y esta es la izquierda que nos deja. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Gracias, Javier. Ha sido un placer hablar contigo. Yo creo que nos hemos extendido mucho. Me gustaría seguir hablando contigo, pero lo dejamos para otra ocasión. Y un placer tenerte con nosotros. Gracias a todos. Espero que disfrutéis con esta conversación que hemos tenido el amigo Javier y yo. Pues hasta siempre. ¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón? ¿O se acurrucan entre las endijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales cual gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿En qué estarán convertidos mis viejos zapatos? ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? ¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril? ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo?
dónde van? ¿A dónde va lo común, lo de todos los días? El descalzarse en la puerta, la mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va el mantel de la mesa, el café de ayer? ¿A dónde van los pequeños, terribles encantos que tiene el hogar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van?